Alianza After Hours. Hola, un saludo a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestra cita semanal de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión. Hoy venimos un equipo de tres de nuevo, pero ahora solamente vamos a saludar a Carlos Velázquez, nuestro jefe economista. Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal, Felipe? ¿Todo muy bien? ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Cuando lo veo, como usted sabe de fútbol y yo no sé de fútbol, es lo primero que se me ocurre. O sea, usted sabe más de economía también que yo, pero me dan más ganas de preguntarle de fútbol que de economía. Vio la Cuénteme. semifinal de la Champions, obviamente. Algo alcancé a ver en las andanzas y presentaciones que tuvimos por Ah, verdad que estuvo lejano. Bucaramanga y Ibagué, pero algo alcanzamos a ver, sí, ¿Usted señor. cree que hacer 9 goles en una semifinal es mejor fútbol o peor fútbol? Pues es considerado por muchos uno de los mejores partidos de la historia. Ah, ok, Y es entonces es mejor gente fútbol. muy veterana que sabe mucho de ese tema. Entonces, la verdad que sí fue un espectáculo ahí importante, Ok, que o tendrá sea, no es segunda un parte. partido de niños chiquitos donde nadie defiende, No, para sino nada, más no. bien unos monstruos atacando y Sí, no sí. De bueno, muy alto listo. nivel. Sí, sí. Yo aprovecho estos momentos para aprender de fútbol y después un poquito de economía. Listo, Carlos, arranquemos, que estuvo, obviamente, todas las semanas son muy chéveres y muy interesantes, dolorosas, hay unas han sido duras. Eh, y abril particularmente no ha sido muy noble, digamos, en términos de los mercados latinoamericanos y los mercados colombianos. Y es muy, digamos, es muy contradictorio en el sentido de que en gran parte de abril comienza la recuperación y el apetito por riesgo por haber logrado esa tregua, digamos que por lo menos no empeoró la situación en términos de ataques, aunque los daños de la guerra entre Irán y Estados Unidos se siguen acumulando vía el precio del petróleo, la inflación y todo eso. Pero abril, volviendo a la idea, aunque presentó una recuperación muy fuerte en Estados Unidos, Latinoamérica solo participó un pedazo de la recuperación y no, y después ha habido bastante apatía en Latinoamérica. Y encima de eso Colombia, con sus temas internos y con tanto anuncio problemático, tantas cosas internas desde el mismo Colombia cuando reconoce que la desaceleración económica le puede afectar sus números, junto a la emergencia económica y después todo este rifirrafe que hemos estado viendo en todo tipo de aspectos de págueme la plata de la gente que ya se ha trasladado entre el gobierno y las AFPs, hasta de pronto le suba el salario mínimo si usted le sube la tasa de interés. Después pasan las encuestas y ha habido tantos elementos que Latinoamérica, que no le ha ido tan bien en las últimas semanas, Colombia le ha ido peor. Entonces, ha sido un abril no particularmente chévere, excepto para Estados Unidos, particularmente para toda la historia de los semiconductores. Entonces se ha sentido un poco volátil, y en Latinoamérica el dólar dejó de caer, pero en Colombia ha rebotado un poco más por todo este tema de nuevo, de las encuestas presidenciales sumado oiga, las AFPs tienen que pasar una plata rápido, no mentiras, ahora no, bueno, los temas internos yo creo que han calado y han generado eh, correcciones más profundas, al punto que han tocado el dólar, ¿no? Que había sido el activo que era como el intocable, ¿no? Ya el dólar ha rebotado, las acciones por supuesto se han corregido bastante y los bonos de Colombia pues están en modo guerra, en modo alerta, no sé si naranja, no sé cuál sea el color más alerta, pues los tres hace rato están en alerta, requete alerta. Pero bueno, eso es como el feeling, como la sensación que termina uno cerrando abril, antecitos de irse a descansar y que ustedes vean este podcast tranquilos en arrancando pues el primer día de mayo. Entonces aquí tenemos muchas noticias, vamos a ir charlando con Carlos. Primero de repente un poco hablar de lo internacional y después nos metemos a lo local y cuando nos metamos a lo local sí vamos a hablar dos temas full, el tema de las encuestas y el tema del Banco de la República. Y después terminamos con un view general de mercados hoy. Las cosas de mercado van a ser muy, ese feeling que ya les transmití, es más o menos eso, ese sentimiento. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado a nivel internacional esta semana? Muchas cosas, por supuesto. Tuvimos, por el lado del vaso medio lleno, eh, tuvimos la última reunión de la Fed de la era Powell, donde se mantiene la tasa de la Fed inalterada. No hubo grandes mensajes, sí, Powell deja pues, un tema abierto, dice que se queda, dice él puede quedarse como gobernador
digamos, como uno de los votantes de los 12 que votan, de los 8 que no pueden cambiar o que no rotan, o los 7 pues ahí queda Powell. Powell va a quedarse ahí. Dice, voy a manejar un bajo perfil y que Walsh es el nuevo jefe, es el nuevo perro alfa. Eh, por allá hubo más ruido, más bien por el lado de cuando se da la votación, hubo una persona que votó por bajar tasas. eh, y cuando se hace el comunicado, hay varias personas que no están de acuerdo con el comunicado, como con el tono tan bajista del comunicado. Entonces, al final, el mercado dijo: esta Fed no está tan, digamos, no está tan alineadita, va a ser problemática. Y se subieron bastante las apuestas de aumento de tasas en la Fed, no para este año, sino para el próximo. Eso se nota mucho en el mercado de los bonos. Los tesoros los han vendido y eso también le ha sentado mal a la deuda colombiana, que nos han vendido de la mano de la subida del petróleo, de la mano de otra vez una inflación bien brava que va a salir en el mundo, vía la gasolina, no en Colombia puntualmente, porque Colombia no le está haciendo la gasolina, o poquito, sí, 400 pues la van a subir el próximo mes, pero no, en el mundo está mucho más bravo. Entonces, pero eso se restringe ahí. Eso no ha calado en el mercado de acciones, solo ha calado en el mercado de bonos, ni siquiera ha calado en el mercado de dólares. Entonces, bueno, ahí está el tema de Powell y pues ya después estaremos siguiendo a Warsh. Acuérdense que Warsh, el que va a reemplazar a Powell, tiene una carreta diferente. Él dice, vea, la inteligencia artificial va a bajar la inflación solita. Obviamente da su discurso balanceado de que él no llegó a hacer caso, digamos, con palabras que se usan mucho en Colombia, a bajar tasas y punto, porque tiene que decirlo. No sabemos cómo va a ser Warsh, pero sí tiene una teoría de que la inflación en el largo plazo puede ser controlada. Obviamente en el corto plazo todos saben que el petróleo le da muy duro a la inflación gringa. Esa es la historia gringa. Junto a eso tuvimos, por el lado de ese lado, tuvimos el PIB de Estados Unidos, que creció un poco por debajo de lo esperado para el primer trimestre, creció el 2, esperaba el 2,2. Y esa fue la foto general, digamos, de lo que tiene que ver con Jerome Powell. Estábamos viendo una cosa bien interesante del mercado de apuestas de Polymarket, Carlos, que decían, ¿cuál es la frase que va a decir Trump más probable esta semana? Y una era como, ¿cuál es? ¿Jerome Powell es muy lento? O le Lento, sí. ponen Jerome muy lento Powell. No sé si le haya dicho, porque la otra era Make America Great Again. Drill, baby, drill. Ese Polymarket es bastante divertido en muchas apuestas. Pero bueno, ¿usted cómo ve ese tema del fin de la era Powell y cómo pinta eso? ¿Cómo lo ve usted en términos de la lectura ahora que se viene un choque de inflación gringo, que estamos en medio de un choque de inflación gringo, y cómo ve a Warsh llegando ahora? Pues Felipe llega en una coyuntura ciertamente compleja, teniendo en consideración pues lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y el hecho de que tres miembros del Comité de la Reserva Federal se hayan apartado de ese sesgo bajista del comunicado, pues da cuenta de ya unas preocupaciones que hay en el interior de precisamente del comité. Entonces, pues habrá que ver qué tan independiente, ya que estamos hablando, los economistas, y no solo los economistas, sino ya cada vez más, digamos, personas e incumbentes de independencia de los bancos centrales, pues qué tanto margen va a tener el nuevo director de la Reserva Federal para, digamos, llevar un mandato que no genere un estrés en los mercados y a la vez no le suponga unas discusiones muy agrias con el presidente Trump. Entonces, llega Ha en un habido momento un complicado. ataque muy bravo a la independencia, ¿no? De Así la es. Fed. O sea, yo no, o sea, está claro que al Banco de la República también. Pero si uno pone en una balanza las frases que ha dicho el presidente de cada país sobre su gerente o presidente de Banco de Reserva Federal, han sido palabras supremamente desagradables. O sea, el ataque ha sido absolutamente personal y bastante radical, y eso, pues obviamente, digamos que puede hacer mella y podemos estar teniendo sí un cambio en la forma de tratar a la banca central. El problema es que como los países, los gobiernos ya decidieron no amarrarse el cinturón. Los países, digamos, del occidente, los latinoamericanos, tratan de amarrarse el cinturón así. Ese cinturón no es tan elegante, es un cinturón no es como más de telita, o bueno, pero no es el cinturón de cuero así elegantoso que tienen los desarrollados, que no se lo amarran. Nosotros sí hemos tratado de hacer juicios amarrándola, pero también tenemos presiones. Pero si usted con el tema fiscal decide no amarrarse el cinturón,
es muy complicado si la parte monetaria no trata de hacer el trabajo, porque vamos a terminar y es muy probable que eso sea el futuro y no haya mucho que hacer, simplemente tenemos unos pocos creyentes como Jedis religiosos como Carlos Velázquez y otros que tratan de seguir defendiendo esto, pero probablemente sea una religión que se vaya a ir acabando eh, y la inflación regrese, pues porque así es la humanidad, iba en 2 décadas bien bravas de inflación y de pronto ahí van a decir, "Ah, ya es hora de cambiar". Por ahí decía Carrasquilla en Asofondos que le interesaría que la crisis fiscal se pusiera brava para que la gente se diera cuenta de lo grave que es eso, ¿no? Entonces, obviamente lo malinterpretaron y no se quiere una crisis fiscal, ¿no? No, es como, espérese a ver, no se nos imagina lo costoso que es ese tipo de situaciones, pero a veces el ser humano quiere probarlas. Y el ser humano ya probó mucha desinflación y también, bueno, también los costos de una inflación bajita, que a veces puede frenar crecimiento, mil cosas pueden pasar. Entonces el ser humano de pronto está listo al otro lado, a gastar harto y bueno, y eso es otro elemento para la tesis de invertir en cosas más tangibles, ¿no? En cosas más, materias primas, en cosas más sólidas. Pero bueno, ahí parémoslo, pero me parece muy interesante. La discusión es muy chévere, Carlos, de todo lo que se está viviendo, muy dura, ¿no? Es también compleja. Cosas de afuera que siguieron pasando. Brasil ha bajado la tasa ya 2 veces, 25 básicos, de 15 al 14 y medio. 25 primero y ahora 25, con un mensaje un poco de que van a parar por ahora. Es un mérito que estén bajando tasas, pero claro, ellos vienen desde la porra. Venían del 15 y la expectativa era que bajaran mucho más y la inflación brasileña está por debajo del 4, o sea que tenían chance o, digamos, o alrededor del 4, está muy bajita. Entonces volvieron a bajar tasa, pero obviamente pues Brasil está muy enfocado en hasta dónde va a llegar la gasolina, cómo se nos va a desviar la inflación. Pero bueno, bajaron tasas y eso digamos, es positivo en el sentido de que necesitamos que Brasil tenga espacio para crecer, para florecer y que nosotros seamos eh, una de esas maticas que están alrededor de los árboles y que de un árbol bien grande y que crece también bien. Ese fue como el tema. Bueno, no, el tema internacional me falta una noticia súper importante y es Emiratos Árabes se sale de la OPEP. Una noticia súper importante. El tercer productor de la OPEP rompe filas y dice, ya no más, yo ya no quiero seguir haciéndole caso a Arabia Saudita y produciendo mi cuota y me salgo. Em, y con esto, obviamente, pues reduce el poder de ese cartel. Es un cartel que ha estado, pues, desde los 70 ha estado interviniendo bastante activamente cuando hay choques en cualquiera de los dos lados en términos de petróleo. Y también ellos mismos han generado choques cuando no se ponen de acuerdo. Entonces, obviamente, reduce el margen de maniobra de la OPEP. Es algo que la gente ve más hacia el futuro, más cuando esto se reactive Emiratos va a poder producir más, pues, ahorita está produciendo, digamos, el potencial o la capacidad de ellos era como 3,5 millones de barriles, pero pueden subir más si no les pusieran cuotas, pronto más arriba de 4. Pero bueno, ese tema es interesante que se esté desarmando la fila. ¿Usted qué prefiere, Carlos? ¿Una OPEP débil o una OPEP que esté eh, tratando de regular el precio del petróleo cuando venía muy para abajo, tratando de contenerlo, cuando está muy arriba, tratando de pararlo? ¿Usted cómo ve esa foto? Pues Felipe, yo siempre he creído que entre más competitivos sean los mercados y las señales de precios se puedan formar de manera más limpia, pues es mejor. Ahora bien, es claro que si bien es deseable que otros países pues no hagan parte de ese cartel, en el pasado un país importante como Qatar también abandonó la OPEP. Sí, pues lo cierto es que pues países como Arabia Saudita, incluso Irak, pues tienen, dada su capacidad para producir, pues tienen una posición dominante, sobre todo Arabia Saudita, ¿no? Pues tienen esa capacidad para fijar los precios, pues, que no tienen empresas estatales también. Entonces, habrá que ver cuál es el verdadero impacto de, de esta salida de los Emiratos Árabes, toda vez que si bien pueden incrementar su producción, que es el objetivo, muy en línea con también de manera estratégica con sus alianzas, con los Estados Unidos y con Israel, pues lo cierto es que pues todavía el margen es reducido para que haya un cambio estructural en el mercado de petróleo a nivel global por esa vía.
Sí, sí, es un tema más como más estructural y ya veremos hacia adelante. Creo que el mercado de petróleo está muy, muy enfocado en si realmente va a haber un acuerdo entre Irán y o cuándo se van a acercar o si vamos a tener este choque en oferta tan bravo. Para nosotros, para hablar un poco del tema de la guerra, para nosotros es como la línea en la arena son los $120 por barril que el Brent no ha podido superar en toda esta guerra. Si se llega a poner arriba de 120, yo creo que el mercado va a comenzar a reaccionar, digamos, va a generar volatilidad para que estemos pendientes de un Brent pues que aguanta pues toda la semana, llega a 110 y está muy cerca de los máximos de toda esta guerra. Y pues eso sigue avanzando. Yo creo que el foco es más a ese lado que lo de Emiratos Árabes, sabiendo que lo de Emiratos es estructuralmente muy importante. Listo. Ahora sí vámonos al tema local. Les voy a leer rápido las noticias importantes digamos, a nivel del vaso medio lleno y medio vacío local. Y nos vamos de una vez a hablar de encuestas, que es como el primer tema que tenemos para ustedes. Entonces, a nivel local hubo noticias. El Consejo de Estado suspende ese tema del traslado de por lo menos 20 billones de los 25 que le está pidiendo el gobierno a las AFPs. Y es una gran noticia. Era, digamos, el susto era que de pronto, digamos, lo que está pidiendo el gobierno no tiene ni pies ni cabeza en el sentido de yo hago una ley, yo no puedo hacer un decreto en contra de la ley, por más de que esa plática me caiga bien. Entonces no tiene ni pies ni cabeza, pero el riesgo era que el Consejo de Estado se demorara en hablar y le pasaran la plata y después fuera más rollo porque el mismo gobierno puso una agenda muy apretada, digamos, en 20 días esto me pasa la mitad, y en 10 días me pasa la otra mitad, esos 25 billones tenían un destino muy rápido. Ya hemos hablado de este tema, no vamos a hablar mucho más, sí ayuda a los mercados a calmarse un poco, lo que pasa es que hubo otras noticias que se movieron mucho. Recuerden, como para hacer el resumen, el gobierno está pidiendo la plata de la gente que se trasladó ya en estos años, que son como 25.000 personas o algo así. No, 118.000 personas, un montón de gente. Eh, y esas personas equivalen a 25 billones que están en los balances de las AFPs. Uno dice, ¿cómo no se la va a pasar? Si ya se trasladaron de esquema, se la tienen que pasar, es lo habitual, todo eso es cierto. Salen las teorías de especulación, que seguramente ninguno de ustedes está aquí creyéndolas, pero entonces la primera es que de pronto las AFPs no tienen la plata para trasladarla y se están haciendo los bobos o eso no, digamos, el mismo gobierno le debe 220 billones a las AFPs y las AFPs les compran de a 4 a 5 billones al gobierno mensual. Seguro tienen forma de pasarle 25 billones al gobierno, no tengan duda de eso, eso no tiene nada que ver. Que las AFPs quieren ganarse una plata adicional teniendo la plata, teniendo esos 25 billones en sus balances, no las AFPs, hasta que la reforma pensional no estén dando, ellos cobran por la primera vez que les llevan la plata, digamos. Entonces ellos no están ganando más porque están administrando más. Entonces nada de esas cosas de conspiración, conspiratas tan fuertes existe. Las AFPs, que en este tema, al igual que con el tema de la repatriación, se han parado desde el punto de vista técnico. Y usted hizo una reforma que sabía que le iba a dar una plata a Colpensiones y usted la blindó porque hay que poner cierto límite a la plata que se le traslada a Colpensiones. Colpensiones es un hueco, es un hoyo negro que tiene un hueco de 30 billones cada año. Usted le mete la plata ahí y la plata desaparece. Usted dice, pero la plata no desaparece, la plata va de un bolsillo a otro, ¿no? Apenas, si usted, entre más plata usted le pase de las AFPs a ese hoyo de Colpensiones, porque es un hoyo negro, pues porque ellos no ahorran, entonces ellos van pagando a las personas que están pensionadas con las personas que están aportando y ya, no tienen ningún balance. Entonces lo que logren conseguir de las AFPs en este caso, porque hay gente que se trasladó, entran al hoyo negro eh, y entonces uno dice, bueno, pero la plata en algún lado, la que se iba a gastar el gobierno, pues ya no se la gasta. El problema es ese. El gobierno es el que tapa ese hoyo todos los años y si consigue a alguien más que lo tape, que le haga el favor, entonces el gobierno tiene 30 billones para gastar, que no lo duden, los va a usar. Entonces el problema de arbitrariamente ir tapando ese hueco con el stock de las AFPs es que usted al final lo único que está haciendo es dándole margen al gobierno. Si tuviéramos un gobierno que dice, ah, bueno, con ese margen yo voy a reducir mi déficit y voy a hacer algo, de pronto uno dice, de pronto eso tiene algo de sentido. Pero no, uno sabe que igual se lo va a gastar. Pero al final de cuentas, o la pregunta, digamos, el tema más clave aquí es de quién es la plata, es el argumento más fuerte. Si es de los que ya se jubilaron, porque, o no, los que se cambiaron de régimen,
porque la plata debería trasladarse. Entonces la respuesta es, eh, en la ley se puso para evitar esa tentación de ir a tapar ese hueco negro, se puso que no se iba a trasladar hasta que estuviera el Fondo de Ahorro del Banco de la República. Y si el Fondo de Ahorro del Banco de la República no estaba listo, se quedaba en las AFPs para quitar esa tentación. Se salvan 20 billones y quedan 5 billones y medio todavía enredados, que es la plata de gente que ya está jubilada. Es que hubo, como esa ventana fue tan importante, hubo gente que se pasó a Colpensiones, al sistema público, y ya entraron a jubilarse, y esa es como la plata que tiene más cara de poder pedirse, ¿no? Y es como, pero si yo ya estoy pagándole, hermano, no me abra otro hueco, páseme algo de eso. Pero es que para pagarle a los que se están pensionando, que se pasaron en esa ventana, no se necesitan los 5 billones, necesita menos. Pero esa es la plata que quedó enredada ahí. ¿Cómo la ve, Carlos? Bien el Consejo de Estado, ¿no? Y bastante ágil. Sí, sí, tal vez eso debe ser el aspecto más destacable de este hecho noticioso, ¿no? La celeridad que tuvo el Consejo de Estado. Por supuesto, ya se preveía que se iba a expedir ese decreto, pero la celeridad pues fue una buena noticia, ¿no? No esperábamos que fuera tan rápido. Entonces, en ese sentido, pues todavía queda esperar lo que pueda ocurrir con esos 5 billones restantes. Sabemos que incluso desde Asofondos ven que puede ser un poco más difícil que eso también se suspende esa parte, pero igual. Yo creo que todo lo que propenda por aumentar el ahorro macroeconómico, pues es positivo toda vez que no solo ese ahorro es muy bajo actualmente, sino que pues eso es lo que sustenta en parte la inversión, salvo que lleguen los extranjeros con un ciclo alcista de materias primas que usted nos ha hablado mucho y pues nos salven la papeleta, pero de todas maneras nosotros tenemos que emprender medidas para que también seamos ese ahorro y la inversión que el país necesita. Yo me pongo a pensar, bueno, de pronto tienen que ser como de mi edad para acordarse de un capítulo de Los Simpsons en que el señor Burns y Homero llegan a Cuba con un Ah, yo me billete de un acuerdo. trillón de dólares Sí, sí. y Fidel Castro les dice, bueno, déjame ver ese billete, no voy a hablar cubano porque no puedo ni hablar costeño. Y el Mr. Burns no se lo quiere pasar y Homero dice, pero si es el presidente de Cuba, ¿cómo no se lo va a pasar? Y apenas se lo pasa el man, se lo guarda en el bolsillo y me puede volver el billete. ¿Y cuál billete? Y esto es exactamente esto. Es increíble Tal cual. que el gobierno haya dicho, vea, tranquilos que esa plata yo la voy a cuidar, voy a crear, me va a poner en la ley que no la voy a trasladar porque entiendo que Colpensiones puede tener esa tentación y después diga, ¿dónde está mi plata? ¿Cómo así si usted me dijo que esa plata no se le iba a pasar y le iba a cuidar? No, no, no. Lo normal es que me dé la plata. Entonces yo me siento hablando con Fidel Castro y con el billete en el bolsillo. Pero bueno, algo les van a terminar pasando. Seguramente estamos en un momento muy, muy crítico en todos esos temas. Listo, ahora sí creo que, bueno, volvamos al mapa. Y yo creo que ahí ya vamos terminando en términos de la semana, de las noticias importantes para irnos a nuestros análisis de los dos temas claves, que son la del Banco de la República y los países distintos que hay ahorita. Parece que Colombia fuera varios países juntos porque las encuestas andan disparando para todos lados. Entonces aquí ya vamos a meternos en nuestro primer análisis fuerte, después viene el banco y después un poco de mercado. Y aquí nos va a acompañar Felipe Cuadros. Felipe Cuadros está preparando su aparición especial. No quería saludar desde el principio. Pero bueno, Felipe, usted nos va a contar cómo ve el tema de las encuestas. Aquí tenemos digamos, en los memes, bueno, obviamente los micos entre Atlas e Inbamer, que son como las más representativas de las encuestas que están llevando la contraria, pero en realidad hay varias que están apuntando para diferentes lados. Y el otro meme es las probabilidades en Polymarket, cómo las encuestadoras diferentes han estado generando volatilidad en estas apuestas del mercado de Polymarket. Entonces, hágale, Felipe, mándese la historia, a ver usted cómo vio esta semana de encuestas tan brava y tan diferente. Así es, Felipe. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quisiera como empezar dando un contexto como cuáles pueden ser las diferencias grandes en principio entre encuestas. Nosotros, digamos, nos solemos fijar como en cuatro variables: el tamaño de la muestra, la metodología, la certificación, la composición de las regiones
que hacen parte de estas encuestas y que está reglado por la ley de encuestas, y también cómo son las edades de la muestra que se está encuestando. Y en principio, si las encuestas se parecen más a las características poblacionales de Colombia, se podría al menos inducir o dar a pensar de que esa encuesta, digamos, es mucho más representativa que otras. Y en ese caso, por ejemplo, Guarumo nos llama mucho la atención que en cuanto a estratos y también en edad y en las regiones igualmente, la composición suele ser muy similar y es también al menos la mejor encuesta medida por un estudio, pues por un trabajo que hizo Julián Parra, que ya lo hemos comentado aquí del Banco de la República, viendo cuál fue la más precisa. Digamos que en el top 3 está Guarumo, luego GAT3 y luego Atlas Intel. Y pues en este caso, Guarumo es la que concentra la mayor cantidad de encuestados, tiene 4.680, mientras que la que menos tiene es GAT3 con 1.500. Entonces, también, digamos, valga la pena mencionar que tanto Inbamer como Guarumo hacen las encuestas físicas en el hogar de la persona encuestada, mientras que GAT3 lo hace vía teléfono y Atlas Inter lo hace a través de una metodología propia que se llama Atlas RDR, que es propiamente un reclutamiento digital, donde las personas diligencian un formato y a partir de eso hacen una selección aleatoria para que también se parezca más a la muestra o a las características poblacionales que tiene Colombia. Entonces, ahora sí entremos en materia, ya teniendo, digamos, esto claro, y es que para primera vuelta, en el siguiente slide, lo que estamos, digamos, observando en cuanto a las tendencias es o primero déjenme partir explicando cómo funciona esta gráfica. Fíjense que hay un recuadrito en donde están los símbolos que están representados en el gráfico, en el chart. El cuadrado es Guarumo, el círculo es GAT3, el diamante es Inbamer, el triángulo Atlas Intel y la cruz viene siendo el promedio entre esas encuestas que están, digamos, aquí representadas. Y aquí tenemos una muestra de encuestas que fueron publicadas desde el perdón, desde el domingo pasado, que fue Inbamer, hasta hoy, que fue Guarumo. Entonces, lo que uno puede, digamos, evidenciar en este primer gráfico es que si bien el crecimiento, o sea, si bien Cepeda es el candidato que muestra, digamos, la mayor tendencia en cuanto a intención de voto, también valga la pena resaltar el crecimiento sostenido que ha tenido Paloma en los últimos meses, sobre todo por el momentum que tuvo a partir de la gran consulta por Colombia y sus resultados el 8 de marzo, que digamos eso se evidenció en las encuestas de marzo, pero digamos de entre marzo y abril el crecimiento de los candidatos se ha estancado. Digamos que el que más ha crecido en ese punto, o al menos en promedio, ha sido Cepeda. Y además también fíjense que hay algo muy interesante en el comportamiento de las encuestas y es que las desviaciones o las dispersiones de las encuestas frente a Cepeda son muy bajitas. Es decir, las 4 encuestas estarían indicando que con bastante probabilidad y con bastante certeza el único candidato que estaría pasando a segunda vuelta vendría siendo Cepeda con seguridad. Mientras que en cuanto a la derecha, si nos referimos a Abelardo y a Paloma, aunque la dispersión, digamos, de Paloma ha aumentado más en abril en las encuestas, digamos que mantiene un nivel muy similar al de Abelardo, pero en los promedios aquí lo que estaría sucediendo es que Abelardo sería la persona que estaría pasando a segunda vuelta según lo que indica, digamos, esta tendencia. Al respecto, digamos algo que vale mucho la pena mencionar y que nos puede dar luces sobre un asunto que hemos hablado mucho en este podcast, que es el trade electoral, es decir, el cambio de gobierno que se avecina en Colombia, es que si uno suma tanto los promedios o incluso directamente las encuestas, los escenarios indican que la derecha estaría concentrando mayor intención de voto para la primera vuelta en comparación con Cepeda. Eso simplemente se da por el hecho de sumar, por ejemplo, el promedio de Abelardo con Paloma. Estaríamos hablando que de un 42% o 41% frente al 38% de Cepeda, lo que también estaría indicando que en últimas la atomización de la derecha es lo que le ha venido costando y que buena parte del trade electoral va a estar justamente depositado en el supuesto de que haya transferencia entre los votos. Si es que pasa a Abelardo, pues que los votos de Paloma se vayan a Abelardo y al revés. Si pasa a Paloma, que Abelardo también le entregue, digamos, su electorado a Paloma
para consolidar, digamos, el trade electoral, y eso es lo que también se estaría viendo y evidenciando en el siguiente slide. Aquí simplemente estamos viendo una serie de escenarios que resultan de sumar las intenciones de voto de las encuestas y también de los promedios. Y si se fijan, estos escenarios nos podrían hablar de una cosa muy interesante. Y es que solamente en un escenario, que viene siendo el de GAT3, estaríamos hablando de un agregado de la derecha que no llega a superar a aquel de la izquierda que está representado en Iván Cepeda. Ahí se ve en el 34% versus el 38% de Cepeda, que viene siendo la barra roja. Mientras que en un escenario habría, digamos, empate técnico, que sería el de Inbamer frente a ese promedio de Cepeda, y en las tres otras encuestas, o mejor dicho, en las dos otras encuestas y el promedio, sí vendrían siendo escenarios que estarían consolidando, digamos, una mayor, un mayor caudal electoral de la derecha en contraposición con la izquierda de Iván Cepeda. No sé si Felipe usted aquí quiera mencionar Sí. el tema. A mí este gráfico me parece súper chévere, no para que uno lo vea como, ¿no? Es que usted para qué lo suma, si eso no se puede sumar o no se puede sumar tan fácil. Lo interesante de este gráfico es esa dispersión tan brava, ¿no? En el sentido de que uno tenga 59 por un lado y en la otra esquina 34. Entonces, ahí claramente en este gráfico se resume las apuestas o por lo menos las metodologías o lo que sea que esté pasando al final que señala una diferencia enorme. Y con el sesgo que usted dice hacia esa base de la centroderecha, en el peor de los casos, parecía a la izquierda y después hacia la derecha mucho más, en el gráfico suyo y metafóricamente hablando, mucho más. De acuerdo. Sí, sí, señor. O sea, aquí en últimas, en un informe que le enviamos a nuestros comerciales y clientes, digamos que el título es muy diciente y es que aquí en Alianza y con este análisis lo que pretendemos es no tener el optimismo de Atlas Intel, pero tampoco el pesimismo con el que el mercado, por ejemplo, el lunes respondió a los resultados de Inbamer, que supongo que usted después tendrá oportunidad de explicarlo mejor sobre lo que pasó con los activos financieros, sino que cuando hacemos el análisis con bisturí un poco más directo, los resultados lo que nos están diciendo es que para segunda vuelta el resultado está bastante apretado. O sea, la suerte todavía no está echada y todavía hay buenas probabilidades que se dé el trade electoral con la información con la que contamos hoy en día. Y eso es justamente los siguientes gráficos que les quiero mostrar. El primer gráfico que les quiero comentar viene siendo el primer escenario de segunda vuelta, que vendría siendo Iván Cepeda frente a Abelardo de la Espriella. Y aquí, digamos, lo que más nos llama la atención es la dispersión tan grande que existe en los números de abril, tanto para Cepeda como Abelardo. Y aquí lo que nos está diciendo este gráfico entre líneas, lo que nos están confesando los datos, es que aquí cualquier cosa puede pasar. Si Cepeda se enfrenta con Abelardo, puede que gane Cepeda, pero también puede que gane Abelardo. Justamente porque ahí la separación entre las figuras es mucho más alta. Entonces es un escenario que en últimas es de alta incertidumbre y que sin duda pues va a tener efectos sobre lo que pueda pasar con el mercado de aquí hasta junio. Y eso es algo que sin duda va a ser un factor a monitorear importante. Entonces el mensaje principal de este slide es, si se enfrenta Cepeda con Abelardo, cualquier cosa puede pasar. Pero, en contraposición, si seguimos al siguiente slide, al siguiente escenario, lo que estaríamos observando es que el resultado es un poco más legible. Incluso al menos en sesgo, al menos en promedio, fíjense que aquí Paloma tiene un promedio para abril de 44% frente a un promedio de CPA del 43%. Y además de eso, las figuritas, fíjense, están un poco más arregladas, están un poco más pegadas. Eso, digamos, reduce, al menos en términos relativos frente al escenario anterior, esa incertidumbre y lo que nos estaría indicando es que el mejor caballo de batalla, el mejor caballo de guerra con el que puede contar la izquierda a la hora de consolidar mayorías y a la hora, digamos, de enfrentar a Iván Cepeda, vendría siendo que Paloma Valencia sea la candidata que pase a segunda vuelta en vez de Abelardo de la Espriella. Y eso es, digamos, algo que se ha visto tanto con el Momentum de marzo, es algo que se ha mantenido, pero incluso ha habido un crecimiento ligeramente marginal y, y digamos, un poco mayor al de Iván Cepeda si comparamos estas cuatro encuestas.
Aquí, digamos, Paloma sería la candidata que le daría mayores chances a ese trade electoral. Sí, eso lo que usted acaba de decir es bastante intuitivo, molesta un montón a los seguidores de Abelardo, ¿no? Porque le cierran, que tal vez era lo que antes se hablaba cuando existía el centro, ¿no? Se decía, no, es que Fajardo es el que puede, los de la derecha no pueden, ahora se ha corrido el argumento y ahora es Paloma que está en el centro derecha sí puede, los demás de la derecha no pueden. Pero bueno, eso es lo que muestran en este momento los datos, que se ha corrido y intuitivamente pues uno lo entiende, ¿no? Uno entiende eh, que entre más se pueda jalar del centro, más posibilidad va a tener de, porque al final la pelea siempre termina en el centro. Pero bueno, eso es. Sí, de ¿Terminamos acuerdo. ahí? ¿Tenía algo más? No, simplemente aquí como recalcar que esto lo que muestra también es un poco la fortaleza que tiene cada candidato de consolidar mayorías. Pero aquí fíjese que incluso lo que nos está mostrando este gráfico es un empate técnico. Si es un 44 versus 43, lo que quiere decir que va a haber otros factores que van a estar incidiendo a la hora de ver quién gana esa segunda vuelta. Y yo creo que es muy relevante, por ejemplo, el voto de los indecisos, aquellos que van a preferir votar en blanco y sin duda el disminuido, pero importante a la hora de inclinar la balanza, el disminuido centro, ¿sí? El centro, digamos que está representado tanto en Claudia López como en Sergio Fajardo, que es más o menos un 5% según lo que indicaban las últimas encuestas. Ese 5% como vote va a ser muy importante a la hora de determinar cómo va a resultar la elección en Colombia. Es un poco como lo que pasa con los swing states en Estados Unidos. Entonces, el voto de Florida o el voto de, no sé, Michigan, que son como importantes a la hora de ver quién gana o quién no. Entonces, eso va a ser como muy importante. Y la estrategia electoral creo que va a estar encaminada a eso, es a ver cómo se le llega a ese voto indeciso, a ese voto en blanco y a ese voto de centro. Buenísimo, buenísimo, Felipe, listo. Eh, el mensaje tal vez al final, que usted lo dijo por ahí también es, si usted me pregunta, claro, hay muchas razones para que el mercado ha estado pesimista en Colombia, pero caló más, siento yo que caló un poco más el mensaje de Inbamer y de GAT3 en los mercados que el de Atlas Intel y el de... Esa es una hipótesis, el de Atlas Intel y de Guarum. Otra hipótesis que también podría ser válida es que en medio del fuego amigo, digámoslo así, que ese hecho se lo estoy robando acá, se lo estoy robando a Carlos, en medio del fuego amigo, desde antes de que saliera Inbamer, que sale el domingo, ya se estaba recomponiendo y estaba Cepeda otra vez poniéndose por encima de, de Paloma. Y si ustedes me preguntan, yo creo que al final esa distancia después de los Inbamer, los Guarumos y las Atlas y el GAP 3 y todo eso se mantuvo. Entonces podría ser que las encuestas no hayan generado tanto ruido como el que uno piensa que pudieron haber generado esta semana. Ruido me refiero directamente en los mercados, efectos sobre los mercados. Y más bien es que estamos sintiendo también ese fuego amigo, que obviamente pues que no es nada amigo en este momento. Hay un choque porque pues ellos saben que para llegar a la final hay que ganar la semifinal. Entonces también puede haber sido eso. Listo, Carlos. Listo, Felipe, muchísimas gracias. Buenísimo el cuento. Y veo que cada vez le luce más el cambio de look, ¿no? Lo veo Claro. apropiado de su look. Muy bien, eso es. Pero ahí sí Eh, me demoré porque me estaba colocando la camisa y pirándome el bigote, pero ya estamos claro, acá. el problema es que ahora hay que esperarle a que se peine el bigote. Esos son unos minutos adicionales. Pero bueno, pero muy bien, Carlos. Muy bien, oye, Felipe. No sé por qué le digo Carlos. Muy bien, Felipe. Buen cuento. Y clave para lo que se viene, que ya estamos a nada de las elecciones. Vamos a nuestro segundo tema grande, que es el tema del Banco de la República. Eh, Muchas cosas se pueden decir, muchas cosas se han dicho, ¿no? Nosotros decidimos contar esta historia como una pelea de lucha libre mexicana de técnicos contra rudos y los técnicos, por supuesto, son los cuatro que están mucho más entregados a la técnica y que cuentan la historia de la estabilidad macro y del control de la inflación y que todo eso al final beneficia a todos los colombianos eh, y con estudios y con la gerencia técnica apoyándolos. Y por el lado de el otro lado son los rudos, no voy a decir que no académicamente no sepan o no, pero con otras creencias, pero también incluso ellos literalmente han dicho como, y yo me lo estoy imaginando, pero en mi imaginación, ellos se sientan en la junta y dicen, yo creo que tal cosa es así,
y llega el gerente técnico del banco, que no es ninguno de estos, digamos, el experto de los temas económicos allá, con todo su equipo, y les dice, no, mira, esto es una creencia, pero no es verdad, o no, mira, esto no se da, o mira, esto sí se da, y debe ser muy harto si no tiene toda una estructura de creencias, que llegue alguien que ha pensado los temas muchísimo, y que se monta en toda una fuente, digamos, de literatura y trabajos que le diga a uno que uno no tiene la razón en la forma de verlo. Entonces, por eso unos son técnicos y los otros son rudos en el sentido de son mucho, apelan mucho más al sentimiento o a otro tipo de argumentos. Y es lo que hemos tenido. Y bueno, finalmente, pues también con descalificaciones. Y si usted descalifica, pues usted es más rudo, que ya no es rudo de fuerte, sino rudo de rudo. Entonces, esa es la lucha que se tenía en la Junta, y pues ya van dos reuniones en que los técnicos habían, no solamente muchas reuniones en que los técnicos han votado en conjunto, eh, sino que adicionalmente dos en que subieron 100 básicos. Entonces la expectativa era bastante fuerte de cómo se iba a dar el choque. Ustedes ya tienen toda, ¿no? Conocen toda la historia, los ataques como tan fuertes que se dieron por parte del presidente, del ministro de Hacienda, uno de los codirectores también. Eh, ha hablado bastante fuerte de la dependencia del Banco de la República del sector financiero, bueno, varias cosas que han sido muy complejas. Tal vez el resultado de esta reunión, lo primero, siento yo que es la parte positiva, es que se le baja este volumen a una cosa que no debería estar sucediendo. Al ministro de Hacienda, a los dos le preguntan, Leonardo Villar, ¿usted siente que está bien eso? Y Leonardo dice, sí, claro que sí, eso es un gran punto para comenzar a discutir, para poder hablar. Eh, pues que se quede la discusión dentro de la técnico, dentro de las discusiones, digamos, de los temas profundos, y no es sobre la personalidad o la calidad moral de cualquiera de uno de los codirectores. Pero el ministro de Hacienda le pregunta lo mismo, y el ministro de Hacienda dice que las formas a veces son importantes, pero que a veces no hay que darle tanta importancia. Entonces, obviamente, desde ahí uno sabe que hay pues que sigue estando en el equipo de los rudos, o sea, no tengo otra palabra de plantearlo, y esa es la forma de comunicación que se prefiere. Pero bueno, eso es lo que estoy hablando, es de forma, en realidad. El tema fue la decisión. Es una decisión completamente inesperada por el mercado. Solo había una casa de investigación que esperaba estabilidad, que es la de Juan David Ballén, ¿no? Que era casa de bolsa, que ahí le mando la felicitación a Juan David. Eh, entonces es tan sorpresivo como cuando subieron 100. Cuando subieron 100 uno esperaba más moderación, y ya, digamos, la estrategia, si uno quiere analizar la estrategia del banco, decidimos si uno quiere sin meterle la perspicacia política, que es algo que ya vamos a hablar con Carlos, pues uno dice, listo, ellos dijeron, vámonos con toda de una, porque a estas alturas las sendas que teníamos los analistas antes de que ellos arrancaran con los 100, le aseguro que no habíamos llegado al 11.25, porque todos esperábamos un poco más de moderación, ¿no? Al principio decíamos, no, de pronto arrancan con 50 y después van viendo, y el banco metió 200. Entonces, si uno quiere, digamos, mirar con buenos ojos la decisión de repente, o como que es que esto estaba planeado, no se preocupen que no importó nada todo este choque con el gobierno, ni el foro que ellos armaron de política monetaria heterodoxa, ¿verdad? Pues uno ya el banco decidió acelerar al principio, dio un mensaje fuerte, y ahora piensa que puede esperar. Esa podría ser una lectura. El caso es que nos sorprendió tanto cuando arrancó a subir, como cuando ahora que decide pausar. Fue unánime, todos decidieron no. Entonces hubo como, pues ahí vienen los elementos, hubo como una pipa de la paz, eh, que tal vez la forma más fácil de ver que fue una pipa de la paz es que igual las tasas se hubieran podido quedar quietas, Carlos, con los cuatro técnicos votando por estabilidad, y con los otros tres votando por -50 o -25, como lo habían hecho antes. Y eso podría ser la misma discusión técnica, que ellos dicen que está muy alta. Entonces también sí hubo, desde luego, un tema de fumemos la pipa de la paz, y todos vamos por estabilidad. Entonces, por supuesto, lo técnico se cruzó con el ambiente que se está viviendo, con el camino político. ¿Usted cómo lo vio? Me imagino que usted estaría en el lado de los técnicos, ¿no? Su nombre sería, no sé, Blue Demon o alguna de esas cosas, por el lado de deberían haber subido, ¿cierto? Sí, efectivamente, Felipe, nuestra previsión pues, estaba en línea con el mercado, pero pues sí estaban sustentada
en argumentos que van en línea precisamente o que se esbozaron también en el comunicado. Es decir, en este comunicado se hace mención a que las expectativas a un año, ya no hablando de las de cierre del 2026, pero a un año, pese a que se redujeron levemente, pues todavía están muy por encima del límite superior del rango meta del Banco de la República, ¿no? Son casi del 5%, que también que la economía a partir de diferentes indicadores pues muestra una dinámica suficiente para que en este trimestre de 2000, o en el primer trimestre de 2026 pues haya habido un crecimiento mayor que en el de 2025. También se habla de que el desempleo se mantiene en unos niveles bastante bajos y que las presiones que podría generar la prolongación del conflicto en el Medio Oriente, de hecho, supondrían unas nuevas presiones inflacionarias, ¿no? Entonces, todos estos elementos van en línea es o sustentarían un incremento de las tasas de interés, no ni siquiera la estabilidad. Entonces, esos son los argumentos técnicos. Ahora, como usted mencionaba, pues claramente el contexto político y los ataques que han tenido lugar de parte del Ministerio de Hacienda e incluso del presidente de la República, pues generaron un ambiente muy incómodo para los codirectores. Sin duda, están haciendo un trabajo muy valioso y difícil, ¿no? En estos momentos y precisamente lo que hicieron en enero y de febrero de subir la tasa en cada uno de esos meses en 100 puntos básicos, pues vamos a ver si el mercado entiende que podría o si interpreta como que hay suficiente crédito o más bien grados de libertad para tomarse lo que sería una licencia técnica, no una espera, por supuesto, pensando ya en el momento posterior a las elecciones, porque tenemos que tener en cuenta que las próximas reuniones tendrán lugar el 30 de junio y el 31 de julio, es decir, después de la eventual segunda vuelta, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo toman los mercados, pero pues lo cierto es que pues, el ataque a la institucionalidad, ¿no? Ha sido importante y pues creo yo, hizo cierta mella en la toma de decisiones del día de hoy. Totalmente de acuerdo. Aquí, digamos, la pregunta no es, digamos, la pregunta que no vamos a poder responder y que cada uno va a tener su opinión es si está en lo correcto o no, y nadie sabe si está en lo correcto desde ningún punto de vista. Va a ser siempre difícil saberlo y hasta dónde influyó la parte política. Como usted dice, se brincan exactamente. La próxima reunión ya es con nuevo presidente, la próxima reunión de mover tasas, así que realmente ya se brincan todo el ruido político y deciden no participar en el ruido político, lo cual cualquiera, uno puede decir estratégicamente está bien o está mal, no hay, digamos, ese es otro tipo de discusión. La discusión es si no hubiera habido el evento político o el ataque, hubieran subido tasas o no. Esa es la pregunta de si fue técnico o no. Pero usted menciona algo que es importante y es, la pregunta al final es más bien es el Banco de la República y la situación fiscal y la situación en el entorno actual en Colombia, todo sumado, da para que el banco pueda darse el lujo de esperar 2 meses y el mercado le va a decir, está bien, tú lo has hecho tan bien o has sido tan firme que te has ganado la espera, y si no subiste tasas porque lo puedes manejar. Entonces la pregunta aquí, y eso solo lo va a responder el mercado del dólar, es si los inversionistas dicen, ok, todos los riesgos sumados, la suma de todos los miedos, aguantan para que esperemos a después de lo político y entendemos por qué no generó ruido. O le creemos técnicamente, me parece que está bien, 200 básicos es suficiente y ya usted puede darse ese timo. Hay mil interpretaciones, pero la pregunta es si no van a atacar a Colombia después de esta movida. Ese es el punto más importante. En algún momento de hace varias reuniones, nosotros hablábamos de que el banco tenía que comenzar a subir tasas pronto, porque si no lo iban a atacar. Y el banco decidió no subir al principio, después subir mucho. Cuando el banco decidió no subir, estaba el riesgo de que lo atacaran. Y el mercado dijo, perfecto, si el banco decidió no subir, ellos sabrán lo que están haciendo. Entonces, aquí el mensaje final es, va el mercado a volverle a darle el compás de espera y a entender que el banco ha sido bastante firme, bastante dinámico, y aunque sí debía subir o no debía subir, puede darse el lujo de esperar estos 2 meses y tener más información. Y eso no lo responderá el dólar. Y para mí no lo responde si el dólar se pone arriba de 3.800 o no. Si no sé si se queda abajo de 3.800, el mercado dice,
Está bien, banco, sigo confiando en ti, no hay problema. Y no es que el banco, acuérdense, el banco está pagando el incendio fiscal más el incendio de salarios mínimos. Entonces, el banco puede ser el mejor bombero del mundo, pero de repente el mercado dice, "No, hermano, ese tanque suyo no le alcanza o la manguera no es tan larga para llegar a apagar el incendio. O sea, el problema no es del banco, el problema es que está pagando un incendio muy bravo. Entonces, bueno, ahí yo creo que esa historia está muy interesante, cosas que pueden ser, digamos, que pueden ser complejas. La tasa real en este momento es del 5,7, está en la mitad del camino. La pregunta es, ¿esa tasa es suficiente? O sea, lo que está pagando el Banco de la República sobre inflación es suficiente para que la gente diga, fresco, hágale, yo lo espero 2 meses. Alguien dirá, claro que no, porque la tasa real de Brasil es el 10,5 y Brasil no es muy diferente a Colombia en estos momentos, entonces el banco se quedó súper crudo. Otra persona dirá, sí, 5,7 no hemos tenido nunca en la historia, esa tasa es bien alta, nos va a comprar tiempo. No hay una respuesta fácil. Lo que pensábamos los analistas, lo que seguimos pensando es que entre el 11,5 y el 12,5 era una buena zona de aterrizaje. Saber con exactitud de si es el 11,5 o es el 12,5, pues hay que esperar a que los choques se vayan dando. Y aún así, si hay choques en el segundo semestre que no conocemos, pues obviamente eso se va a tener que adaptar. Si se suben los insumos, si se suben los alimentos, si el dólar se sube por un tema de política, si la gasolina la terminan subiendo más. Hay mil fuentes y el fenómeno del niño pega duro, mil fuentes de que se pueda adaptar, pero con las gafas que tenemos ahora, con los binoculares que tenemos ahora y la información que hay ahora, la expectativa era una tasa entre el 11,5 y el 12,5 puede ser la zona de aterrizaje. Vamos a ver qué dice el mercado. 3.800 es la línea en la arena que yo plantearía. Arriba de 3.800 el mercado no le creyó o pensó que no era el momento y se volvió un ataque que hasta ahora ha sido un ataque que se ha contenido solo en la deuda pública. No se ha transmitido al dólar en Colombia y gran parte, una parte importante ha sido el Banco de la República. Otra parte es que el dólar está muy débil en Latinoamérica y eso también ha ayudado. Listo, ahí terminamos y pasémonos al tercer tema. Les voy a hacer un resumen muy rápido de activos globales, el resumen que ustedes están acostumbrados a las líneas T. Pero pues por ahora ya contamos gran parte de la historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia? Seguimos con el tic-tac, no, el tic-toc de la guerra, en donde el petróleo ustedes lo ven allá abajo en 110, en niveles de cierre de lo más alto de la guerra, así que uno diría, a estos niveles deberíamos estar con las acciones acabadas y Estados Unidos ha comprado la tesis de podemos vivir con el petróleo arriba, no hay problema. Ya viene una inflación alta seguramente en abril para Estados Unidos y es ver el mercado hasta qué punto dicen no me importa, no me importa, la economía va bien, los semiconductores son una belleza, que es lo que está haciendo ahora el mercado. Un activo que va muy en línea con el petróleo son los tesoros y por eso a Colombia le duelen los TES un poco también porque han estado vendiendo bonos en la mano del choque inflacionario del petróleo. Entonces, si ustedes ven en esta gran coreografía, más o menos esas dos variables continúan en línea. Si se me sube el petróleo, me sube la inflación, hasta me puede hacer subir tasas Fed y por eso yo le vendo bonos y eso le doy a Colombia, por el lado de los test. Los otros dos activos no están en la coreografía. El dólar a nivel mundial está débil, las acciones están subiendo como si no hubiera guerra. Entonces se sigue montando en este, digamos, optimismo de Estados Unidos con un dólar que no duele y que no molesta. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Pues el tema es esto es como siempre el perro persiguiéndose la cola y es si el petróleo no es suficiente a estos niveles para detener el apetito por activos de riesgo, entonces los activos de riesgo van a seguir subiendo y el petróleo también va a seguir subiendo, porque quiere decir entonces pues que no hay una fuerza económica que vaya a frenar al petróleo. Tenemos un gran problema de oferta por la guerra y el precio no es suficiente para destruir demanda, digámoslo así. ¿Qué es destruir demanda? Pues frenar el optimismo de la economía. Pues si las acciones gringas siguen para arriba, entonces se vuelve el perro persiguiendo la cola. 110 no es suficiente, entonces vamos a 120. 120 no es suficiente, entonces vamos a 140 o 150 hasta que ya el mercado diga miércoles, ahora sí, esto le pega a la demanda y las acciones no deberían seguir subiendo verticalmente. Pero estamos en ese camino de retroalimentación. Pero esa historia de apetito por activos de riesgo no se vivió en Latinoamérica. Entonces Latinoamérica sí gozó del primer rebote cuando se anunció la tregua, pero las bolsas toda esta semana y la semana pasada no han levantado cabeza. No es un tema colombiano. Colombia tal vez ha corregido más fuerte recientemente, pero no, de nuevo, si ustedes ven el gráfico de Colombia contra Chile, no me van a decir cuál es. Si yo le quito la etiqueta, yo tampoco les voy a decir cuál es. O sea, realmente no es tan fácil diferenciar a Colombia de la región, por lo que es difícil que uno, o sea, uno sí sabe que Latinoamérica no le gustó a la gente este par de semanas
frente al mercado gringo. Una Latinoamérica que retorna 20 y 30 o 15, bueno, ya menos, pues Colombia sí se está casi que retornando cero, frente a un Estados Unidos que retorna 5 o 6 en el año. Pero también hay que tener en cuenta que Chile y Colombia barrieron el año pasado. Entonces, que Chile y Colombia estén en un proceso de más moderación que lo que está un México o un Brasil, está bien entendido. Entonces, el mensaje es, eh, yo sí creo que hay un tema colombiano que está comenzando a afectar. No es tan fácil identificarlo porque hubo apatía en Latinoamérica por completo. Y eso yo creo que eso es un valor agregado, porque cuando uno ve las acciones gringas subiendo y uno ve que Colombia no sube, pues uno dice, ahí está pintado mi Colombia, ahí está pintada las políticas o lo que sea. Y les digo, Latinoamérica tampoco está subiendo, no es tan fácil diferenciar. Y por el lado de las monedas, lo mismo. Las monedas latinoamericanas dejaron de hacer nuevos mínimos, el dólar. Y Colombia, que estaba cogiendo para el otro lado, estaba era bajando cada vez más, tuvo la de vuelta más, tal vez más significativa, pero igual sigue en unos niveles bastante bajos frente a la comparativa. En la foto general, digamos, la idea es ver, nosotros tenemos como un mapa técnico de cuando nos asustamos, digamos, cuando decimos, oiga, esto ya es un tema colombiano bravo, y no es más, y es más allá de Latinoamérica. Y el mapa literalmente es técnico. Es un referencial Bancolombia por debajo de 60.000. Nosotros digamos, ya se volvió más serio. Una DR Ecopetrol por debajo de 13. O el mismo dólar arriba de 3.800. Eso es lo que nos convencería a nosotros de que si hay un tema interno y que nos vamos a meter de lleno al tema político, que obviamente, pues en algún momento el tema político sí debería lograr separarnos para bien o para mal, con más fuerza de los mercados. El mensaje aquí es no lo ha hecho. El desapetito, pues el poco apetito colombiano no se diferencia mucho del poco apetito latinoamericano que se ha vivido en las últimas semanas. Y bueno, hasta aquí llegan nuestras historias que tenemos para el día de hoy. Le voy a pasar la pelota a Carlos para que nos lleve a la zona de gol en el podcast y lo cierre y nos hable un poquito de cómo ve la próxima semana, ¿no? Sabiendo pues que tenemos una buena semana de descanso. Yo me voy a despedir, que tengo otras vueltas que hacer en medio de este fin de semana bien movido. Pero bueno, Carlos, usted cuéntenos ahí y vaya y cierre el podcast también usted con Felipe y Fabián, que ahorita aparece más adelante. Cuéntenos qué ve en temas de calendario. Bien, Felipe, pues para la próxima semana en materia de calendario económico, lo más importante tendrá lugar a cierre de dicha semana. El viernes tendremos información de mercado laboral en los Estados Unidos, que es muy importante respecto a lo que a la posible toma de decisiones de política monetaria, pues en los siguientes meses. También tendremos información de inflación en Brasil y pues claramente en el frente local lo más representativo, además de las habituales subastas de TC2 y de NVR de mitad de semana, pues será la publicación del dato de inflación de abril. Que tengamos en cuenta, desde Alianza contemplamos que este dato haya bordeado el 5,59%, cercano a lo que esperan los analistas, pero pues habrá que ver si estaremos abocados a una nueva sorpresa, en este caso alcista, como fue el mes pasado. Y ya en materia de ocio, tenemos recomendaciones. La primera, pues asociada, creo que es inevitable no mencionarlo, a la segunda vuelta, a los segundos partidos de las semifinales de la Champions League. El primero, pues, tal vez el más relevante, no solo para el mundo futbolístico, sino para nuestro país, tendrá lugar en Múnich. Y se enfrentará pues el Bayern contra el PSG y ya después tendremos al Arsenal recibiendo al Atlético de Madrid. Y para nuestra recomendación habitual ya tenemos a Fabián Mojica, quien nos va a comentar más al respecto. Así es, Carlos. Un saludo, Carlos, Felipe y pues a la audiencia que pues, se mantiene curiosa hasta esta parte. Sí, así es. Esta recomendación es parte, aunque no tiene una puntuación muy generosa, pues es parte de la cartelera actual y sale del país del sol naciente. Es una premisa bastante llamativa, pero pues también muy simple y de igual manera perturbadora. En esta historia, el protagonista pues queda atrapado en un bucle dentro de un pasillo del metro y conforme avanza se da cuenta de que pues este pasillo que a simple vista se repite, en ocasiones presenta anomalías y si decide ignorarlas, pues vuelve al punto cero. Entonces el reto y el objetivo de la película y del protagonista es escapar de este bucle a través de la salida 8 que es básicamente el título.
pues evitando rendirse ante la ansiedad y el pánico de estar en esta situación. Y bueno, pues yo soy de la opinión de que en Asia salen las mejores películas del género del terror y en particular de ese terror psicológico, por lo que pues espero que sorprenda a más de uno que se decida a verla. Perfecto, Fabián. Una película, supongo, diferente. Así es, así es. Listo. Bueno, de esta manera pues terminamos esta edición del podcast, no sin antes invitarlos, como es habitual, a que lo comenten, a que nos hagan preguntas, por supuesto son muy bienvenidas todas estas. Y pues me quiero despedir y que espero que disfruten de este puente festivo. Muchas gracias a todos, que estén bien. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.